Al comienzo de este tema ya hemos descrito algunos subconjuntos de los números reales. No obstante, necesitamos algún mecanismo para describir conjuntos de números más pequeños. Veamos un ejemplo. Describir el conjunto de números reales mayores o iguales que 1 y menores que 3. Este conjunto incluye, por ejemplo, números como el 1, el 1,5, el 2, el 2,5, el 2,9, pero no el 3. Por tanto, debemos encontrar alguna forma sencilla para describir este conjunto de números. La forma que se utiliza es mediante una ordenación. Es decir, este conjunto estará formado por todos los números reales, tales que son mayores o iguales que 1 y son menores que 3. De esta forma, podemos describir conjuntos de números más pequeños que los naturales, los reales, los racionales, los enteros, etc. Una manera alternativa de escribir este conjunto podría ser la siguiente: el conjunto de números reales tales que 1 menor o igual que a menor que 3. Uno de los subconjuntos más importantes que vamos a tratar se llama intervalo. Intervalo es un conjunto de números reales entre dos números a menor que b. A continuación vamos a ver unos cuantos ejemplos para identificar estos intervalos. En este ejercicio disponemos de 6 ejemplos de intervalos. El primero de ellos se trata del intervalo cerrado de extremos 1 y 3. Este intervalo representa el conjunto de números reales tales que 1 es menor o igual que a, menor o igual que 3. El segundo de ellos representa el intervalo cerrado de extremos menos 2, 4, es decir, el conjunto de números reales tales que menos 2 es menor o igual que a, menor o igual que 4. El tercero de ellos representa el intervalo abierto por la izquierda de extremo 0 y cerrado por la derecha de extremo 6, es decir, el conjunto de números reales tales que 0 es menor que a, menor o igual que 6. Sigamos con el siguiente. El intervalo abierto de extremos menos 2, 2 representa el conjunto de números reales tales que menos 2 es menor que a, menor que 2. Y el intervalo cerrado por la izquierda de extremo menos 1 y abierto por la derecha de extremo 5 representa el conjunto de números reales tales que menos 1 es menor o igual que a, menor que 5. Los dos últimos son un poco distintos. El primero de ellos se trata del intervalo abierto de extremo menos infinito 0, es decir, se trataría del conjunto de números reales tales que son menores que 0. Y finalmente el último de ellos se trata del intervalo cerrado por la izquierda de extremo 2 y por la derecha infinito. Esto representa el conjunto de números reales tales que a es mayor o igual que 2. A menudo necesitaremos tratar con conjuntos de números reales que son mayores que un intervalo. Para ello necesitaremos algún sistema, algún mecanismo para describir estos conjuntos. Veamos el siguiente ejemplo. Describir como un intervalo todos los números reales entre el 2 y el 5 más los números reales entre el 4 y el 10. Los números entre el 2 y el 5 es fácil describirlos como un intervalo. Sería el intervalo cerrado de extremos 2, 5. De la misma manera, describir los números entre 4 y 10 sería el intervalo de extremos 4 y 10 cerrado. Pero ¿cómo podemos describir los números reales formados por los dos intervalos? Para ello, podemos utilizar una descripción formal indicando que se trata de todos los números reales que son mayores o iguales que 2, menores o iguales que 5 o mayores o iguales que 4 y menores o iguales que 10. Esta forma de expresar nos permite describir conjuntos más amplios de intervalos. Concretamente, este
forma de describir dos intervalos se llama la unión de dos intervalos y se describiría como 2, 5, intervalo cerrado 2, 5, unión con intervalo cerrado 4, 10. Esto define una nueva operación en el conjunto de los intervalos. La unión de dos intervalos A y B es simplemente el conjunto de los números reales que pertenecen a la vez, pertenecen a A o pertenecen a B. De la misma manera que definimos la unión, se define la intersección. La intersección de dos conjuntos A y B, que se describe de esta manera, estaría formado por todos aquellos números reales que pertenecen a A y pertenecen a B. En este ejercicio vamos a ver cómo operamos con intervalos. En este primer ejemplo nos piden la unión entre el intervalo -3, 0 y el intervalo -1, infinito. La forma más sencilla de resolver este tipo de ejercicios es haciendo una representación gráfica. El primer intervalo, -3, 0, lo podemos representar de esta manera. Y el segundo intervalo, -1, infinito, lo podemos representar de esta manera. La unión de ambos intervalos estará formada por todos los números reales que pertenecen a la vez a uno y a otro conjunto, es decir, estaría formada por todos estos números reales y todos estos números reales. Uniendo ambos conjuntos obtendríamos el conjunto desde -3 hasta infinito, es decir, el intervalo -3, infinito. Veamos otro ejemplo. En este caso se trata de los mismos intervalos de antes, pero debemos hallar la intersección. De 9 representamos ambos intervalos. El intervalo -3, 0 y el intervalo -1, infinito. En esta ocasión debemos hallar la intersección de ambos conjuntos, es decir, el conjunto de valores que pertenecen a la vez al conjunto -3, 0 y al conjunto -1, infinito. La intersección de ambos conjuntos será el intervalo -1, 0. En este ejemplo, los intervalos vienen definidos por un conjunto. Así, primero vamos a representar el conjunto de los números reales menores o iguales que 2. Esta sería la representación del conjunto de los reales menores o iguales que 2. A continuación vamos a representar el conjunto de elementos mayores o iguales que -2. En este caso, nos piden todos aquellos valores que pertenecen a ambos intervalos a la vez, es decir, la intersección de ambos intervalos. Y como hemos visto antes, correspondería a todos los puntos que pertenecen a un intervalo y pertenecen al otro intervalo. Es decir, el intervalo entre -2 y 2. De manera parecida, nos pueden preguntar por la unión de los dos intervalos anteriores. De nuevo, representamos primero el conjunto de todos los elementos menores o iguales que 2 y representamos también todos los elementos mayores o iguales que -2. En este caso, la unión de ambos intervalos es el conjunto de elementos que pertenecen a uno o a otro conjunto, con lo que obtenemos el intervalo -infinito, infinito o, de manera equivalente, toda la recta real. Finalmente, vamos a resolver el último ejercicio. En este caso, debemos hallar la intersección entre dos intervalos. Primero de todo, vamos a representar el intervalo formado por todos los números reales menores o iguales que -2. Este se podría representar de esta manera. A continuación, representamos todos los números reales mayores o iguales que 2, que lo podríamos representar de esta manera.
Ahora nos piden el conjunto de números reales que pertenecen a la vez al primer conjunto y al segundo conjunto, pero si nos fijamos, estos dos conjuntos no tienen ningún elemento en común. Es decir, el intervalo intersección de estos dos intervalos es el intervalo vacío, que podríamos representar mediante el símbolo de conjunto vacío.